necesitamos estar desesperados, ser absolutos y fieles para matar nuestros deseos carnales y así ser los levitas de Dios, sus sacerdotes. Entonces, donde quiera que vivamos, nuestra morada será una ciudad de refugio a donde los pecadores huirán en busca de la salvación. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy tenemos otro estudio vida maravilloso en Génesis acerca de la vida de Jacob. Y el hermano Eric Romero está aquí con nosotros para darnos sus comentarios al respecto. Saludos, hermano Eric. Bienvenido. Estoy contento de estar aquí para estudiar la profecía admirable de Jacob en Génesis, capítulo 49. Eric, en nuestro último programa estudiamos el tema de la madurez al final de la vida de Jacob. Y en ese programa hubo un punto impresionante, que sería bueno repetirlo para el beneficio de aquellos que no pudieron escucharlo. ¿Podría usted decirnos algo con respecto al hablar de Jacob al final de su vida? Sí, al final de sus días, Jacob era un hombre maduro en la vida divina. Ya vimos en los programas anteriores que, por un lado, Jacob fue transformado. Y ser transformado consiste en que nuestra vida natural es cambiada metabólicamente. La transformación es un proceso metabólico. Sin embargo, madurar en la vida divina consiste en ser lleno hasta lo sumo con esa vida divina que nos cambia. En Génesis 49 vemos que el hablar de Jacob es el de una persona que está llena hasta lo sumo de la vida de Dios. Por consiguiente, él habló una profecía saturada de bendición. Si nosotros queremos profetizar bendiciendo a otros con Dios en Cristo, quien es el Espíritu de vida, debemos cumplir 4 requisitos. El primer requisito es conocer a Dios, el deseo de su corazón y su propósito. El segundo requisito es conocer a las personas, o sea, conocer la verdadera condición de cada persona. Jacob conocía a Dios y a sus hijos de manera íntima. Él estaba capacitado para hablar porque tenía la visión espiritual y conocía la verdadera condición interior de todos sus hijos. El tercer requisito es poseer las riquezas de Cristo a fin de bendecir a las personas con esas riquezas. Y el cuarto requisito es tener un espíritu fuerte y activo. En realidad, Jacob no era un profeta dotado. Sin embargo, habló por el Señor. De igual manera, si nosotros llegamos a ser personas constituidas, saturadas de Dios, también seremos aptos para hablar por el Señor. Si nos esforzamos para conocer al Señor y a las personas, y abrimos nuestro corazón para ser llenos con las riquezas de Cristo, y ejercitamos nuestro espíritu, entonces seremos personas saturadas de Dios. Básicamente, seremos personas que al hablar, bendecimos a otros con la persona y la vida de Cristo. Al ser constituidos de Dios, estaremos llenos de la vida de Dios, y ésta fluirá para bendecir a otros. Esto es lo que vimos en Génesis 49, por la profecía con bendición de Jacob. Aleluya. Lo que nos constituye verdaderamente llega a ser lo que expresamos. Muchas gracias, Eric, por este comentario. Ahora, comencemos nuestro estudio vida en Génesis capítulo 49 con Witness Lee. De acuerdo a la raza humana, Génesis empezó con Adán, luego siguió con Abel, Enos, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Luego Jacob llegó a ser el padre de la casa escogida por Dios.
la cual consistía principalmente de sus 12 hijos. Y ellos finalmente se convirtieron las 12 tribus de esa raza. De manera que hasta este punto, la intención de Dios se veía claramente, ya que su intención era obtener una casa, una familia. Y sabemos muy bien que esta casa de Israel era una figura de la casa de Dios, que es la iglesia hoy en día en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 3:15 menciona la casa del Dios viviente, la cual es la iglesia. De manera que todo lo que se menciona aquí en Génesis se considera como figuras, como tipos, como sombras de la iglesia. La casa de Dios hoy día, la cual es la iglesia, es muy espiritual. Y es difícil que alguno de nosotros pueda entenderla. En la Biblia, para entender cualquier cosa espiritual, se necesita un cuadro físico. Este es el principio en la Biblia. Así es que la Biblia usa tipos y figuras para describir lo espiritual. Todo lo que es espiritual es misterioso y necesita un cuadro para poder comprender todos los aspectos de algo espiritual. Sin la casa de Israel, sería difícil entrar en el verdadero entendimiento de la iglesia. Basado en este principio, debemos aplicar a nosotros mismos todo lo que se dice de las 12 tribus de Israel. Bueno, Eric, así como conversamos anteriormente, el Antiguo Testamento nos provee cuadros que muestran la realidad en el Nuevo Testamento. Por supuesto que ya sabemos que hay 2 dispensaciones diferentes en la economía de Dios. Sin embargo, ¿no deben permanecer separadas las cosas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento? Claro, las dispensaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento son diferentes. Sin embargo, necesitamos ver que la Biblia es el libro de Dios. Es una composición completa que consiste de 66 libros, los cuales todos fueron escritos por inspiración divina a través del hombre. Estas 2 porciones de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, trabajan juntas. Lo que se muestra en el Nuevo Testamento es divino, espiritual, místico y misterioso. Y lo que nos proporciona el Antiguo Testamento de manera admirable son tipos, sombras y cuadros maravillosos de las realidades divinas, espirituales, misteriosas y místicas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el cuadro de la casa de Israel, y en el Nuevo Testamento, Gálatas 6:16 nos muestra que todos los creyentes del Nuevo Testamento, que andan conforme a la regla de ser una nueva creación, son el verdadero Israel de Dios. La iglesia de Dios es el verdadero Israel de Dios. Los hijos de Israel son solo un retrato. La realidad del Nuevo Testamento es que la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, es el verdadero Israel de Dios. Primera Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y Primera de Corintios 10:6 afirma que las cosas que les sucedieron a los hijos de Israel eran ejemplos para nosotros. Por ejemplo, los hijos de Israel comieron la Pascua. Pero, ¿quién es la verdadera Pascua? Primera de Corintios 5:7 nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. Y los creyentes neotestamentarios experimentan esta realidad cuando son bautizados en Cristo. Los hijos de Israel fueron llevados al desierto y su comida espiritual era el maná. Pero, ¿quién es la verdadera comida espiritual? En Juan 6:51 el Señor nos dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él es nuestro pan vivo que descendió del cielo, y el que lo coma no morirá. Él es nuestra verdadera comida espiritual. Hay que comerlo cada día para vivir por él.
Los hijos de Israel bebieron el agua viva que fluyó de la roca hendida. Y Cristo es la roca espiritual. Él fue herido en la cruz y agua viva fluyó de él, con miras a que la bebamos para nuestro disfrute. Así que necesitamos todos los cuadros maravillosos del Antiguo Testamento en detalle para explicar las realidades profundas, misteriosas y maravillosas de Cristo. No hay duda, mediante estos estudio vida de Génesis hemos podido apreciar ya bastantes cuadros, y sé que tenemos muchos más cuadros por delante. Así que, continuemos con Witness Lee. Jacob profetizó primeramente acerca de sus 3 primeros hijos, Rubén, Simeón y Leví. Ellos forman un grupo de 3 personas, pero se subdividen. La primera subdivisión es una sola persona, que es Rubén. La segunda la componen Simeón y Leví. Jacob los puso juntos porque eran compañeros, eran similares, pues tenían el mismo carácter, la misma disposición. Aquí vemos que la Biblia no puso a nadie junto con Rubén porque fue muy sucio, muy lleno de gérmenes. Él tenía que estar aislado porque era malo, corrupto y contaminado a lo sumo. Así que aquí su padre Jacob, cuando profetizó con respecto a Rubén, usó la palabra impetuoso. Y en hebreo, esta es una palabra difícil de traducir, que quiere decir tener un arranque, moverse repentina y violentamente. Rubén hervía de lujuria, actuó impetuosamente y contaminó el lecho, la cama de su propio padre. Entonces, su padre dijo: Rubén, ya no tendrás la preeminencia. Así que esta lujuria le causó la pérdida del derecho a la primogenitura. No piense que contaminarse es un asunto insignificante. La fornicación hace daño directo a nuestro cuerpo físico. Somos regenerados y ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. De modo que debemos preservar nuestro cuerpo de una manera muy honorable. No hay nada que perjudique más al cuerpo que la fornicación. Cuando yo era joven y recién empezaba en el ministerio, fui a Shanghái para estar bajo la ayuda del hermano Ni. En ese tiempo yo tenía 26 años de edad. Y el primer consejo y advertencia que el hermano Ni me dio fue esta: hermano, en el ministerio del Señor, cada vez que usted tenga que tener contacto con una persona del sexo opuesto, jamás esté a solas con ella, especialmente si son de la misma edad. Siempre debe haber alguien más allí, una tercera persona, y esto es para su protección. Nunca me he olvidado de esta recomendación. He recibido mucha ayuda con sus palabras. Somos seres humanos caídos y tenemos la concupiscencia. Miren, Rubén perdió toda la preeminencia de la primogenitura por un solo pecado. Nunca diga que usted nunca haría lo mismo. Usted no sabe, pero la mejor protección es la advertencia que yo recibí del hermano Ni. En realidad, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte una y otra vez, en 1 Corintios, en Gálatas, en Efesios, él advierte una y otra vez que todos los fornicarios no tendrán herencia en el reino de Dios. Sean impresionados con esto. Nunca se descuiden al relacionarse con el sexo opuesto. Por el nombre del Señor, por el testimonio de la iglesia, para su propia protección y para la honra de su cuerpo físico, nunca permanezca solo con otro del sexo opuesto en una habitación solos por largo tiempo. Trate lo más que pueda de evitar esto y usted será preservado. De cualquier manera,
la posición del nacimiento de Rubén cambió totalmente. En Deuteronomio 33:6, Moisés dijo: «Viva Rubén y no muera». Esto significa que de acuerdo a la ley, Rubén debería morir. Y continúa: «Y no sean pocos sus varones». Moisés estaba preocupado que Rubén muriese y que su tribu fuese reducida más y más, que fuese disminuida. Hermanos, les digo, cometer fornicación puede causarles ser reducidos. Esto es todo lo que les digo. Espero que el Espíritu Santo les recuerde estas cosas a ustedes. Eric, en este programa, una que otra vez venimos a un pasaje de la Escritura que contiene una advertencia seria para el pueblo de Dios. Y esto muchas veces se encuentra en la esfera física del pecado. En esta porción vemos algo acerca de la fornicación y que ésta pertenece a esta categoría de la esfera física del pecado. Ya que somos creyentes viviendo en una era perversa, ¿es acaso posible evitar la fornicación? Esta era moderna está llena de tentaciones que el diablo usa para dañar a la humanidad que fue creada por Dios para expresarle. Hay 3 cosas muy serias que Dios odia. Dios odia la idolatría. La idolatría distrae a la gente de la persona de Cristo y causa que no se sometan a Cristo como cabeza. Dios también odia la división porque anula el cuerpo de Cristo. Además, Dios odia la fornicación porque daña a la humanidad que Dios creó para su expresión. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios odia la fornicación. Rubén perdió la primogenitura por su inmoralidad y fornicación, pero José recibió la primogenitura por su pureza en este asunto. Si se recuerdan, en el libro de Génesis, la esposa de Potifar trató de seducir a José, pero José huyó de esa situación. Y por causa de su pureza moral, José recibió la primogenitura. De la misma manera, el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6:18, nos manda que huyamos de la fornicación. Debemos huir de cualquier situación que nos tiente. Esto es muy práctico. Todos los creyentes en Cristo, y especialmente los que sirven al Señor, necesitamos tomar precaución de nunca estar solos con una mujer en una habitación cerrada. No debemos confiar en nuestra carne, la cual es como un perro con rabia. Romanos 13:14 nos exhorta a no hacer provisión para la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias. Este consejo de nunca estar a solas con una mujer en un cuarto cerrado es una gran protección y ayuda. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice: huye de las pasiones juveniles. Por el lado negativo necesitamos huir de estas pasiones, pero del lado positivo necesitamos seguir a Cristo como justicia, amor, fe y paz, con aquellos que de corazón puro invocan al Señor. Esta es nuestra vida cristiana. Nada daña a la humanidad más que la fornicación. Y en esta era diabólica, debemos ser aquellos que huyen de la fornicación y van en pos del Señor, consagrados para llevar a cabo su propósito. Muchas gracias por darnos estas palabras tan prácticas que nos ayudan a encarar estas tentaciones. Disfruté mucho, especialmente que huimos cuando seguimos a Cristo con aquellos que de corazón puro invocan el nombre del Señor. ¡Aleluya! Bueno, continuemos con Witness Lee. Leví vino a ser una gran bendición. Él ganó el derecho, el privilegio de venir a la presencia de Dios. Él tuvo el privilegio único de servir a Dios. Yo diría que el sacerdocio se considera la porción más grande
de la primogenitura. No solo eso, Jacob dijo, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Si leemos Josué, vemos el cumplimiento de esa profecía. Debido a que Leví era fiel y absoluto, fue esparcido entre los hijos de Israel. Según Números 35, Moisés les dijo a los hijos de Israel que dieran a los levitas 48 ciudades, y entre las 48, 6 serían especiales, las ciudades de refugio. La maldición de que los levitas fuesen esparcidos se convirtió en una bendición, debido a que los levitas llevaban el pueblo a Dios y también Dios al pueblo. También vemos aquí una tipología en sus habitaciones, especialmente las ciudades de refugio. Cristo es nuestra ciudad de refugio y todos nosotros somos homicidas. Y tenemos que huir a la ciudad de refugio. ¡Corran a Cristo! ¿Y quién es nuestra ciudad de refugio? Es el lugar donde moran los sacerdotes. Apliquemos esto un poco. Por ejemplo, donde quiera que estemos, allí está Cristo como nuestra ciudad de refugio para muchos pecadores. En donde quiera que moremos, donde quiera que habitemos, allí está una ciudad de refugio, a donde los pecadores pueden huir. Si usted vive en la calle número 4, ¡aleluya! Allí hay un refugio para que los pecadores vengan a la salvación. Nosotros traemos el refugio de Dios a los pecadores. En donde quiera que moremos, donde quiera que vivamos, hay un refugio para todos los pecadores. Ellos no necesitan huir a una catedral, ni a ningún otro lugar. Solo necesitan venir a nuestras casas. Simplemente vendrán a nuestras habitaciones y entrarán al refugio de Dios. Necesitamos ser los levitas de hoy. Necesitamos estar desesperados, ser absolutos y fieles para matar nuestros deseos carnales y así ser los levitas de Dios, sus sacerdotes. Entonces, donde quiera que vivamos, nuestra morada será una ciudad de refugio a donde los pecadores huirán en busca de la salvación. Hermano Eric, creo que usted y yo estamos de acuerdo en que esta es una conclusión maravillosa. Que nosotros podemos llegar a ser los verdaderos levitas, los verdaderos sacerdotes de Dios, para traer todos los pecadores a Cristo, quien es la ciudad del refugio. Qué maravillosa comunión hemos tenido con el estudio Vida de hoy. Muchísimas gracias, hermano Eric, y esperamos que nos acompañe nuevamente muy pronto. Gracias, y que el Señor nos conceda muchas experiencias de Cristo para que así podamos bendecir a todos los que estén a nuestro alrededor. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo
para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.